Ciudadanos de Israel, más de 1 millón que vinieron de 79 países desde el renacimiento del Estado judío en 1948. Conjuntamente con los primeros colonos, trabajan para la realización de un sueño de antaño vívido a través de los siglos, el sueño del renacimiento del Sion, el sueño de hombres libres viviendo en su propio suelo, el sueño de una numerosa y justa sociedad contribuyendo a la justicia mundial y la paz universal. Israel es el vívido símbolo del hombre con esperanza, empeño y perseverancia. El vívido símbolo de lo que se puede realizar con hombres de visión, quienes ven cada año, los años que pasaron, los años del futuro, los años del destino. En agosto de 1949, un poco más de un año desde el renacimiento de Israel, un aeroplano llega al aeropuerto de Lida llevando una preciada carga. Para darle sepultura, los restos de un hombre que en una forma u otra delineó y dirigió el futuro del pueblo de Israel. Aquí en Jerusalén, capital de Israel, el profeta del Estado judío hallará el sitio de su eterno reposo. Se llamaba Teodoro Herzl. Había nacido en el año 1860 y era ciudadano honorario de Viena, escritor de sutiles ensayos y autor de comedias cortas para el teatro. Era un hombre de mundo, un hombre digno de su época. El mundo en que vivió ha pasado al olvido, el mundo de las linternas de gas y carruajes tirados por caballos. Era un mundo de gracia y belleza. A fines del siglo XIX, el imperio austrohúngaro estaba en su apogeo y Viena era una de las grandes capitales del mundo. En el año 1891, Herzl fue a París como corresponsal de la Neue Freie Presse, uno de los más influyentes periódicos de Europa, para reportar sobre la vida política de Francia. Libertad, igualdad y fraternidad era la trilogía inspiradora de Francia, pero Herzl llegó a la realización de que estos privilegios eran para todos menos para los judíos. En el año 1895, el capitán Alfredo Dreyfus, del ejército francés, un judío, fue acusado falsamente de espionaje. Mientras la muchedumbre gritaba «Amor le juif», muerte al judío, Dreyfus era degradado públicamente y su sable partido en dos. Y esto ocurría en Francia, uno de los más liberales países de Europa. Francia, en donde renació la libertad política y el derecho humano. El caso del capitán Dreyfus fue un golpe violento para Teodoro Herzl. Tal fue el impacto que solo pensó en el problema judío. La solución del problema judío es la creación de un Estado judío, escribió. Vivamos al menos como hombres libres en nuestra propia tierra. Este folleto contiene su solución, Der Judenstaat, el Estado judío, que pronto fue traducido a muchos idiomas. Una nueva era en la historia judía comenzaba. En agosto de 1897, en Basilea, Suiza, aquellos que se inspiraron con el llamamiento de Herzl se reunieron en lo que se llamó el primer Congreso Mundial Sionista.
el hombre de letras se convirtió en figura central en el movimiento, si bien débil pero determinado. La Organización Sionista Mundial fue establecida en la histórica Basilea y sus principios proclamados. El sionismo estriba en crear para el pueblo judío su hogar en Palestina, asegurado por la ley pública. Unos días después, Herzl anotaba: en Basilea he creado el Estado judío. Quizás en 5 años y con certeza en 50, todo el mundo lo reconocerá. En un segundo Congreso Mundial Sionista en 1898, los delegados crearon el Banco Sionista para financiar las comarcas judías de Palestina. En el mismo año, Herzl hacía su único viaje a Palestina. En el 1898, Palestina no era país que prometía. Una pequeña comunidad vivía en una pequeña ciudad llamada Haifa. Algunos judíos vivían en pequeños centros urbanos. Otros habían realizado el añorado deseo de todo judío religioso: el próximo año en Jerusalén. Venían a orar a la muralla, el último recordatorio del templo sagrado destruido hace casi más de 2000 años. En donde antaño una gran civilización floreció, pastores árabes y campesinos luchan por su subsistencia. La naturaleza y la negligencia destruyeron el campo. Pero unos cuantos miles de seres ya trabajaban para cambiar la tierra. Algunos se llamaban Biluim, otros Obebei Zion, amantes de Sion. Vinieron de los guetos de la Europa oriental, aún hablando el lenguaje del exilio. Pero el resurgimiento del hebreo como lengua ya estaba tomando impulso gracias a la visión de un gran profesor de Jerusalén, Eliezer ben Yehuda. En 1901 y en el quinto Congreso Sionista se estableció el Fondo Nacional Hebreo para la compra de terreno en Palestina para todo el pueblo judío. En su libro Alt Neuland, Vieja Tierra Nueva, Herzl soñó con la transformación del suelo en tierra fructífera. Si te empeñas, escribió, no será una leyenda. Pero para Herzl permaneció leyenda. El 3 de julio de 1904 dejaba de existir, a los 44 años. Cientos siguieron el féretro por las calles de Viena, resueltos a seguir su esfuerzo político, el que hubo de inspirar. 1904, el año de la muerte de Herzl, se vio lo que se llamó el segundo Aliyá, la segunda ola de inmigración. Gente joven estaba presente, con la mirada fija, idealistas de Rusia y del este de Europa. No les interesaban las comodidades, todo lo que anhelaban era levantar su patria, todo lo que deseaban era trabajar con sus brazos. El Roshar, הדרך יחסום לפדויי שבי, אברהר, אל זה מכבר, רומסת לנו ארץ צבי. אבילו, אבילו, אל ראש ההר, אבילו, 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 אל ראש ההר, אבילו. Entre estos soñadores y trabajadores se hallaba un joven llamado David Ben Gurion y se hallaba otro llamado Yitzhak Ben Tzvi. Utilizando indumentaria árabe y monturas árabes, estos jóvenes judíos intelectuales organizaron el Shomrim, los vigías. Por primera vez en siglos, los judíos organizaron su propia defensa. Todo era muy romántico. Pero era el comienzo del orden. Para guiar a estos jóvenes idealistas, el movimiento mundial sionista estableció en el año 1908
una oficina palestina en Jaffa. El director de esta oficina fue el brillante sociólogo alemán Arturo Ruppin. Aconsejaba y ayudaba a estos jóvenes con los escasos fondos que pusieron a su disposición. En el 1909, entre montañas de arena, una nueva ciudad brotó en Jaffa, que se llamó Tel Aviv. Uno de los oradores en la ceremonia de la colocación de la primera piedra fue lo suficiente atrevido en pronosticar que Tel Aviv algún día albergaría 25.000 personas. Palestina estaba bajo la bandera turca y la hostil administración ofrecía poca esperanza para el progreso. Sin embargo, un año después, la primera población comunal de Gania fue establecida. En 1914, 85.000 judíos poblaban Palestina. 12.000 de ellos labraban la tierra. Y vino la Primera Guerra Mundial. Los gobernantes turcos de Palestina deportaron a miles de judíos. Pero había una nueva esperanza. Los esfuerzos de un científico nacido en Rusia llamado Chaim Weizmann y la incesante presión del movimiento mundial sionista dio sus frutos en la Declaración de Belfort. El gobierno de Su Majestad ve con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. 5 semanas después, el ejército británico bajo el general Allenby entraba en Jerusalén. Al fin de la guerra, la recién organizada Liga de las Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. En 1920, el movimiento mundial sionista, en su conferencia en Londres, enfrentó las necesidades de la nueva era, estableciendo el Keren Hayesod, para financiar los proyectos de construcción y para fomentar la inmigración. El tercer aliyá, como en el segundo, los idealistas fueron su mayoría, jóvenes de la Europa central y oriental, poseídos con la voluntad de convertirse en labriegos y trabajadores. Enfrentando el constante peligro de la malaria, secaron los pantanos del Emek Yezreel, del valle del Esdraelón. El Emek Yezreel se convirtió en región apta para ser poblada, y una por una aldeas fueron brotando en otras partes de la nación. Se construyeron caminos, plantas de fuerza motriz se edificaron, la riqueza del Mar Muerto fue aprovechada. Los años pasaron, algunos pacíficos, otros de angustia con las escaramuzas árabes, pero a pesar de todo, a través de los años, los inmigrantes siguieron viniendo. Lentamente la población se elevó a 150.000. Lentamente, parecía que el tiempo no tenía importancia. De pronto, el tiempo era apremiante. ...1933... Judíos de Alemania, Austria y Checoslovaquia empezaron a inundar a Palestina. Tenían mucho que contribuir, llevaron consigo especializadas artes. Y estos judíos europeos de mediana edad, muchos de ellos profesionales, establecieron una nueva forma de comarca, la de los villorrios de la clase media. Se adiestraron a sí mismos en la avicultura, las hortalizas y labrar la tierra. Pero no todo era trabajo. En el año 1936 fue fundada la Sinfónica de Palestina, y la noche de su estreno, desafiando a Hitler y Mussolini, Arturo Toscanini proclamó su amor por la libertad en el lenguaje en que mejor se sabía expresar.
Casi al mismo tiempo, una nueva clase de inmigración comenzó. En la historia de la humanidad se registra el socorro a grandes masas y la rehabilitación de niños. Bajo la guía de una gentil mujer norteamericana, Henrietta Szold, se forma la organización llamada Juventud Aliyah. Miles y miles de niños fueron rescatados de la Europa de Hitler y traídos a Palestina. Y una red de villas juveniles fue establecida. Allí los jóvenes refugiados estudiaban, jugaban y trabajaban juntos. Mientras la inmigración crecía y las comarcas se multiplicaban por el país, los árabes volvieron al ataque. Y en reacción, los judíos se organizaron para protegerse a sí mismos. Más y más voluntarios se unieron a la Haganah, la organización de defensa judía. Durante los 3 años de disturbios, entre 1936 al 39, villorrios por docenas se establecieron en territorios rodeados de bandas hostiles. Comarcas de torres y murallas se llamaron, construidas bajo estricta vigilancia en un solo día, desde la salida del sol hasta la puesta. Al llegar la noche, estaban prontos a repeler cualquier ataque. En 1939, los británicos trataron de apaciguar a los árabes con el documento blanco, que reducía la inmigración a casi nada y ponía restricciones a la compra de tierra. La comunidad judía de Palestina protestó, pero los nubarrones del gran desastre ya cubrían los cielos de Europa. En septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, comenzando con la invasión de Polonia. Los judíos de Palestina olvidaron sus diferencias con los británicos y lucharon en la guerra con los aliados, primero como miembros del ejército británico y después como unidad, la Brigada Judía. Después de la rendición de Alemania, surgieron de los campos de concentración los sobrevivientes del indescriptible holocausto en el que 6 millones de judíos perecieron. Tenían una sola esperanza, un hogar en Palestina, pero las puertas de Palestina aún permanecían cerradas por los británicos. La respuesta judía fue el Aliyah Bet, una gran organización secreta cuya mira era llevar a los sobrevivientes a Palestina contra los deseos de los británicos. Con la ayuda financiera de los judíos de todo el mundo y la activa asistencia de la Haganah, barco tras barco tomaba rumbo hacia las playas de la tierra prometida. Los destructores británicos los perseguían en alta mar y finalmente los llevaban en convoy al puerto de Haifa. De allí los británicos deportaban a los refugiados a Chipre, pero los barcos llegaban de todos modos. Para miles, el momento de la llegada, el preciado momento añorado, se tornaba en desengaño. La tierra prometida no era para ellos, aún. Algunos lograban burlar el bloqueo británico. La respuesta británica fue la requisa de armas y de los ilegales. La reacción de la comunidad judía fue acelerar los trabajos de construcción. En un día del 1946, 11 comarcas fueron establecidas en el desierto del Negev. Entonces, de la lucha durante los años de la posguerra, de los esfuerzos del sionismo mundial y prolongadas negociaciones, en noviembre 29 de 1947, las Naciones Unidas tomaron una histórica decisión: la partición de Palestina. Pero los árabes no la aceptaron. La violencia dominó la situación. Por meses los judíos de Jerusalén vivieron aislados y bajo constante ataque. La violenta explosión de una bomba desmoronó el cuartel general del Kerem Hayesod. Muchos trabajadores devotos perdieron la vida y el edificio quedó seriamente averiado.
En vista de la creciente violencia, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion proclamó el establecimiento del Estado de Israel. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. La alegría y el bullicio de la celebración pronto fue aplacado con el rugir de los cañones. El 15 de mayo, el improvisado ejército de defensa judía se enfrentaba contra la invasión de los ejércitos de 7 estados árabes. 650.000 judíos luchaban por su vida y por el derecho de vivir en su histórica tierra. Pero lo imposible llegó a su fin y los ejércitos árabes, respaldados por una población de 40 millones, fueron derrotados. Mientras la lucha seguía, las puertas de Israel se abrieron de par en par. Los campamentos de Chipre se vaciaron, también los campamentos de Europa. Ola tras ola de inmigrantes llegaban a las playas de Israel. En los muelles de Haifa se efectuaban reuniones con la vida misma. Exilados de todos los confines del mundo eran recogidos. 9 de 10 judíos de Bulgaria, la mitad de los judíos de Yugoslavia, 90.000 de Rumania. Y luego llegaron los Yemeníes. En su aislamiento total siempre soñaban con el Zión. Y al fin el día llegó. La operación llamada Alfombra Mágica en alas del águila, la realización de la antigua profecía. En esta, la más inmensa repatriación de la historia, el joven Estado se enfrentaba con un aparente imposible reto. Pero el derecho fundamental de todo judío de establecerse en Israel se impuso. Ciudades de toldos aparecieron en todas partes. En los 3 primeros años del Estado libre, la población se duplicó a más de 1,5 millones. La economía fallaba mientras trataban de dar trabajo, sustento y hogar. Decenas de miles de inmigrantes estaban desocupados. La salubridad dio un bajón y la mortandad infantil ascendió. El problema ya no era el de inmigración, sino ¿cómo absorber esta inmigración? Los judíos del mundo compartieron con los ciudadanos de Israel la incesante labor de acoger a los recién llegados. Lentamente, las ciudades de toldos desaparecieron.